Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a reanudar la sesión de conferencias. Vamos a empezar con el licenciado Ramsés Medina González. Él es técnico laboratorista químico del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 228. Estudió 3 semestres de la carrera químico farmacéutico biólogo y terminó 3 licenciaturas de esta universidad, que son biotecnología genómica, física y matemáticas. Actualmente es estudiante de maestría en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como CINVESTAF, y nos hablará un poco de su tema de tesis con la charla Medio siglo después y el problema del plegamiento de las proteínas sigue abierto. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Como les mencionó Luis Mario, pues sigo siendo estudiante y voy a seguirlo siendo toda mi vida. Entonces, se dan cuenta, me gusta estudiar. ¿Y por qué? Pues porque cuando uno se inicia en la carrera científica, de ser científico o aspiras a ser científico, tú tienes que tener en claro que toda tu vida vas a tener que estar estudiando. Y pues afortunadamente en esa búsqueda de mi vocación, por fin encontré el problema con el que me casé para toda la vida y moriré con las botas puestas. Y creo que es lo que todos como estudiantes, sobre todo de ciencias, si lo que buscan es trabajar en ciencias, es buscar el problema científico que les apasione y por el cual van a trabajar todo el resto de su vida. ¿Sí? Eso es lo más importante. Bueno, esta imagen que les puse aquí es un diagrama de Voronoi de la distribución o de la abundancia de las macromoléculas en la célula. Los últimos 2 siglos, décadas, las últimas 2 décadas, el DNA, pues desde la secuenciación del genoma humano, estuvo en boga y siempre ha sido, siempre ha tenido el papel estelar, pero sin embargo por ahí se olvidan mucho de las proteínas. Y las proteínas pues son el grueso de las macromoléculas dentro de cualquier sistema vivo. De hecho, pues son quienes realizan todo el trabajo. Si la célula fuera una computadora, pues las proteínas son el hardware. El DNA, pues podrían decir que es el software, pero yo lo veo más como la información simplemente que está en una memoria. ¿Me explico? Es solo eso. Y después de la secuenciación del genoma humano, pues descubrimos que con solo leer la información no era suficiente, porque ni siquiera tenemos en claro cómo funciona el software dentro de la célula. El haber secuenciado el genoma humano no nos dio la respuesta a todo, ¿sí? ¿Cómo vamos a seguir avanzando, sobre todo en ingeniería genética? Pues diseñando genes. La ingeniería genética en sí, el sueño de cualquier biólogo molecular es algún día diseñar un gen. Y ahorita pues a lo mejor han escuchado noticias donde pues se inventan genes, pero lo cierto es que hasta ahorita no hemos podido crear una proteína, una enzima con una actividad realmente nueva o innovadora. Lo que se hace es tomar lo que la naturaleza nos creó durante todo este periodo de evolución y jugar con él para ver qué pasa y crear Frankenstein de proteínas, a ver si alguna se comporta de manera especial. Pero fuera de eso, la experimentación en cuanto a la generación de nuevas funciones, pues es simplemente a prueba y error, ¿sí? ¿Qué necesitamos para crear una verdadera ingeniería genética? Una verdadera ingeniería genética sería llegaría en el momento en el que, así como un ingeniero civil puede diseñar un puente, pues a lo mejor un día nosotros podamos diseñar una enzima que trabaje en las condiciones de salinidad, por ejemplo en el mar, y que nosotros la arrojemos al mar para que se deshaga de todos los residuos plásticos, ¿sí? Si ahorita no lo hay, es porque no es costeable o porque no hay las condiciones. Siempre por ahí también ven noticias de encontraron una bacteria que degrada plástico o un insecto que come plástico, ¿sí? El problema es que, el insecto come plástico, debe tener algún gen, alguna enzima que procese ese plástico y de alguna manera lo degrade. Sin embargo, pues necesitarías cultivar un ejército de insectos o hacer un cultivo a nivel mundial
de bacterias o hacer del mar un fermentador para lograr deshacerte de la cantidad de plástico o de contaminantes en el ambiente. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque, bueno, ¿y por qué no podemos hacer eso? Pues porque uno, no es factible, y dos, las enzimas que realizan esos procesos lo realizan bajo condiciones intracelulares, es decir, las proteínas están diseñadas para trabajar dentro de las condiciones de la célula, no están diseñadas para trabajar fuera de. ¿En qué momento vamos a poder diseñar enzimas que trabajen fuera de? Cuando entendamos de manera clara cómo es que las proteínas mantienen su función determinada por el ambiente. Ya les hablé mucho de proteínas, pero vamos a repasar un poco qué es una proteína. Una proteína es una cadena sencilla, es simplemente una cadena de estos llamados aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas, y todo el mundo, o este mundo que conocemos, está construido en base a proteínas, todos proteínas, ¿sí? Entonces, solamente hay 20 de estos pequeños bloques, y la única diferencia entre una proteína u otra es la secuencia en la que colocamos esos bloques, ¿sí? Formamos cadenas que son como collares, y si a cada aminoácido le asignamos un color, pues las proteínas son algo así como un collar de cuentas con diferentes colores, ¿sí? Pero ahí bueno, ¿y quién se encarga de realizar esto? Hay un complejo macromolecular muy importante, que es el ribosoma. ¿Recuerdan ustedes en biología? El ribosoma. Pues de hecho el ribosoma es una maquinaria que es una combinación de RNA y proteínas. ¿Y qué es lo que hace? Pues sintetiza, va uniendo aminoácido a aminoácido y va sintetizando las proteínas. Desde este punto de vista, pues las proteínas tienen una estructura bastante sencilla, son simplemente una cadena. Sin embargo, así como los Transformers, las proteínas tienen fenómenos muy interesantes, se autoensamblan. Lo que les da la función a las proteínas no es su secuencia, es su estructura, ¿sí? Y en el momento que se sintetiza la proteína, debido a las interacciones físicas, interacciones electrostáticas con el agua, fenómenos hidrofóbicos, las proteínas, así como un transformer, se autoensamblan y forman las maquinarias que requiere la célula para trabajar, ¿sí? Haz de cuenta que las proteínas son como un muñeco de macramé, y por eso pues me imagino que no sé quién sabe, pero es un muñeco de macramé. Son simplemente cadenas que se doblan y forman estructuras. Si lo quieren ver así, pues imagínense un cable de acero de 1 tonelada, un rollo de cable de acero de 1 tonelada, y de pronto ese cable, como por arte de magia, se empieza a plegar y de pronto forma un auto, ¿sí? Así se comportan las proteínas, y no nada más un auto encendido. Las proteínas, en el momento en el que llegan a esa estructura, empiezan a adquirir su función, ¿ok? Entonces, bueno, el plegamiento de las proteínas pues es el proceso físico mediante el cual una nueva cadena polipeptídica inactiva obtiene esa estructura ya activa, que le llamamos la estructura nativa, y que es la que tiene función dentro de la célula, ¿sí? O sea, la célula se encarga de fabricar sus propias partes. ¿Dónde quedó? Aquí está, sí, se me movieron las diapositivas. Lo siento. Entonces, bueno, hace medio siglo, o antes, por eso el nombre de esta charla, el problema del plegamiento de las proteínas para la mayoría de los científicos era un problema trivial. Como solemos hacer a veces los físicos, pues tendemos a sobresimplificar las cosas, y en ese entonces los científicos que habían observado, que ya tenían descrito el proceso del plegamiento de las proteínas, o bueno, experimentalmente, asumían que ese plegamiento pues era un proceso aleatorio, guiado por principios físicos, por las interacciones que ocurren entre los aminoácidos. ¿Por qué? Pues porque cada aminoácido tiene sus propias características, algunos tienen carga, algunos no, o si no, por lo menos son dipolos, y entonces asumían que por un proceso aleatorio de exploración, las proteínas de alguna forma, a prueba y error, adquirían la estructura correcta, la estructura nativa. Sin embargo, Levital fue un biólogo molecular que vino a sacarnos de ese error. Como
bueno, usando las matemáticas siempre sirven para domar la intuición. Él hizo un cálculo bastante sencillo. Ok, las proteínas pues son aminoácidos, y los aminoácidos pues se unen unos a otros como si tuvieran brazos, con algo llamado enlace peptídico. Generalmente los enlaces giran, ¿verdad? Y cada uno de esos enlaces pues es un grado de libertad. Pero de manera muy simplificada, imagínense que entre cada aminoácido solo hay un enlace y que ese enlace solo adquiere 3 posiciones, o sea, 3 ángulos distintos, ¿no? Eso asumió Levital, o sea, propuso algo muy sencillo. Dijo, vamos a agarrarnos una cadena peptídica de 101 aminoácidos. ¿Por qué 101? Pues para que sean 100 enlaces, ¿sí? Y asumamos que cada enlace puede tomar 3 configuraciones distintas. Entonces, pues por simple multiplicación podemos calcular el número de posibles combinaciones de ángulos que pueda adquirir una cadena pequeña de péptidos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto es ese número? Pues son números bastante grandes. 10 a la 47 configuraciones, ¿sí? Es un número enorme. Ahora, si las proteínas realmente llegan a su estructura correcta a prueba y error, pues ¿cuánto tiempo le tomaría a una proteína explorar esas 10 a las 47 configuraciones? Bueno, Levital propuso algo, dijo, asumamos que explora una vez cada una de esas configuraciones, y eso pues es también una sobresimplificación, ¿no? Porque si lo hace aleatorio, pues en teoría podría volver a repetir, pero asumamos que solo explora una vez cada una de esas configuraciones, y que los explorara en cuestiones de femtosegundos, 10 a la menos 15 segundos, o sea, prácticamente nada. Bueno, si explora cada una de esas 10 a las 47 configuraciones en un femtosegundo, el tiempo que le tomaría a una proteína así de pequeña, porque una proteína de 100 aminoácidos es pequeña, sería del orden de los 10 a la 27 años. ¿Cuánto es eso? Eso es demasiado. Eso excede la vida que tenemos calculada del universo. Y ahí es donde está la paradoja. La paradoja es que, pues, si fuera aleatorio, no alcanzaría todo el tiempo del universo para que una proteína llegara a su estructura correcta. Aún así, en la vida real, el fenómeno del plegamiento de proteínas, es decir, de la búsqueda de la estructura nativa, ocurre en cuestión de microsegundos, de millonésimas de segundos, ¿sí? Una proteína rápidamente encuentra la estructura correcta y no lo hace a prueba y error. ¿Qué es lo que lo guía? Pues es justamente lo que se está investigando. Lo que se anda buscando pues es los principios mínimos que guían o rigen el plegamiento de las proteínas hacia esa estructura correcta. Cuando logramos entender cómo ocurre eso, a lo mejor entonces podremos diseñar nuevas proteínas. Ok, entonces ese fue el primer gran paso que se dio, a darnos cuenta que el problema del plegamiento de las proteínas no era un problema trivial, ¿sí? Que hay mucho detrás. Amundsen fue un premio Nobel de química que hizo un pequeño experimento que yo considero que estancó bastante la manera en que se abordó este problema. ¿Por qué? Y de hecho por eso se creó este término, el dogma de Amundsen. ¿Qué hizo Amundsen? Pues Amundsen solo demostró que la secuencia de los aminoácidos contiene la información de la estructura, es decir, que no hay otro proceso extra. ¿Cómo lo hizo? Pues tomó una enzima, la ribonucleasa. La ribonucleasa tiene una actividad de ribonucleasa, degrada a otra molécula. La desnaturalizó con medios químicos, con beta-mercapto, es decir, la puso en un ambiente que no es el suyo y que era desagresivo, reductor. Y entonces, pues, la proteína, si esta es su estructura nativa, dentro de ese cóctel de químicos, pues, se rompieron incluso enlaces y perdió su estructura. Y al perder su estructura, pues, pierde su función, ¿ok? ¿Y qué pasó después? Pues, bueno, dijo él, vamos a limpiar a esta proteína, vamos a quitarle ese medio altamente reductivo. Lo volvió a poner en condiciones oxidativas y bueno, digamos que lo colocó en su medio, en condición fisiológica prácticamente.
¿Y qué ocurre? Pues que se volvieron a formar los enlaces y la proteína por sí sola, en cuestión de microsegundos, adquirió de nuevo su función y su actividad, ¿sí? Entonces, pues este experimento fue bastante interesante, o sea, fue la demostración de que simplemente la secuencia de los aminoácidos determina la estructura. El problema fue la interpretación que le dieron muchos, porque en ese entonces pues se creía que el problema del plegamiento de proteínas tenía que ver mucho que tenía que estar relacionado con la biología de la célula o con la evolución de esa proteína. Pero cuando él hizo este experimento en un tubo de ensayo, pues muchos lo que concluyeron fue, ok, entonces no importa tanto si la proteína se pliega dentro de una célula o se pliega dentro de un tubo de ensayo. Al final de cuentas esto es un problema físico y nada más, ¿sí? Entonces desde ese experimento pues muchos biólogos se apartaron y casi que se volvió un problema nada más de física y matemáticas, ¿sí? Y eso se nota en lo que les voy a enseñar más adelante, de los intentos que se han hecho para tratar de resolverlo, ¿sí? Entonces, bueno, aún así el experimento pues es valioso. Ok, y esta pues es una imagen para que se asombren las proteínas. A lo mejor ya han visto esta imagen, se popularizó mucho en Facebook y en redes. Es una proteína llamada quinesina que se encarga de arrastrar vesículas a través de los axones. O sea, si por ejemplo ustedes tienen neuronas que tienen conexión con el dedo gordo del pie y necesitan mandar neurotransmisores hacia el dedo gordo, pues habrá una quinesina que a través de una vesícula se encargue de hacer todo el transporte de lo que ocupe la célula. Y hay incluso proteínas tan asombrosas como esta es la ATP sintasa. Para mí esta enzima es increíble, tiene un diseño bastante ingenioso, de hecho literal es un motor. Esta enzima, la ATP sintasa, se encuentra en las mitocondrias de sus células y es la encargada de sintetizar el ATP, que es la moneda energética con la que trabaja la célula, ¿sí? ¿Y cómo es su diseño? Pues es justamente 2 cilindros, es un sistema de varias proteínas que forman una estructura de 2 cilindros embebida en la membrana celular y a través de un potencial químico, algo así como aquí es un potencial eléctrico, a través de un potencial químico y de movimiento de iones por un polo que atraviesa este sistema, los discos van girando y van proporcionando la energía suficiente para la síntesis del ATP, ¿sí? Entonces, pues la naturaleza se nos había adelantado hace mucho, ella había inventado el motor. Okay. Y bueno, estas son algunas publicaciones que hablan pues de la importancia del problema del plegamiento de las proteínas. El problema del plegamiento de las proteínas es uno de los problemas que se espera resolver en este nuevo siglo, ¿sí? Y ya estamos sobre tiempo. Es más, muchos de los últimos premios Nobel en química han tenido que ver con estructura de proteínas. Por ejemplo, el del 2009, el de Venkatraman Ramakrishna, fue un premio Nobel porque ellos, la estructura que les mostré ahorita, del ribosoma, de hecho estas son imágenes de esa publicación, pues ellos obtuvieron estas estructuras mediante técnicas de resonancia magnética nuclear y por solamente haber obtenido esta estructura pues obtuvieron el Nobel, ¿no? O sea, la estructura de las proteínas es muy importante y valiosa y su aplicación médica pues no se diga. Ok, pero el problema del plegamiento de las proteínas en realidad son tres preguntas, ¿sí? La primera que considero yo o bueno, que para mí es la más importante porque pues yo soy físico y teórico es ¿cuál es el código físico o los principios básicos de la física que se encargan de dictar la estructura nativa de una proteína? ¿Sí? La pregunta es saber si ya tenemos la información suficiente, la ciencia necesaria, la física detrás, tanto química como también de la biología, para explicar ese fenómeno. La segunda pregunta es ¿cómo pueden las proteínas plegarse tan rápido? Y eso implicaría describir la dinámica del plegamiento de las proteínas.
Y la tercera pues es cómo podemos idear un algoritmo informático para predecir estructura de las proteínas, que esta última es en donde se han centrado la mayoría de los investigadores, ¿sí? Y de los grupos. Incluso, bueno, ahorita les voy a adelantar un poco. Incluso hay un concurso bianual en donde pues, los mejores grupos de plegadores de proteínas de varias instituciones alrededor del mundo se juntan y participan para ver quién es el mejor en predecir la estructura de las proteínas, ¿sí? Se llama CASP el concurso, y pues es en sí un experimento a nivel mundial en el que todos los institutos usan pues el estado del arte para concursar y tratar de ver qué tanto han avanzado en la predicción de la estructura. Ok. ¿Yo a qué me dedico? Pues yo me dedico más a lo teórico, yo me dedico a hacer dinámica molecular. La dinámica molecular es la simulación con física de lo que ocurre a nivel celular. Lo que hacemos en dinámica molecular pues es simular una caja que llenamos en donde colocamos nuestra proteína y la llenamos con agua, y pues incluso simulamos condiciones como presión y temperatura para ver qué ocurre, ¿sí? ¿Cómo representamos a las moléculas? Pues como siempre en física, son puntos con cierta carga, y las interacciones electrostáticas pues las representamos con potenciales. Incluso los enlaces se manejan como cualquier oscilador armónico, es simplemente un resorte, ¿sí? Entonces lo que tenemos en las simulaciones de dinámica molecular pues es un sistema de partículas con ciertas interacciones y incluso conexiones a través de resortes, ¿sí? Y pues para simular la temperatura pues lo que se hace es cada una de esas partículas, digamos que les damos una patada para que empiecen a moverse. Claro, la energía que les proporcionamos, cuidamos que siga cierta distribución, la distribución de Boltzmann, para que podamos inferir o decir que se está comportando como debiera comportarse en la realidad, ¿no? Que al menos en las condiciones termodinámicas se están simulando. Este tipo de simulación es muy costosa, ese es el gran problema, porque pues hay que evaluar las interacciones de cada una de las partículas dentro de la caja, y pues el número de combinaciones por pares es enorme, entonces se requiere de computadoras muy grandes. Hay varios trucos que hacemos, aproximaciones, a veces no revisamos todas las interacciones, y bueno, lo interesante es que este sistema, aunque parece sencillo, lo único que sí es que es costoso, es mucha talacha, muchos cálculos, que bueno, lo hace una computadora, pero esta es una muy buena computadora, una supercomputadora. A pesar de la sencillez de este modelo, es quien ha dado mejores resultados. Hemos podido observar el plegamiento de proteínas dentro de una simulación de dinámica molecular. Agarramos y pues ponemos una representación de la cadena peptídica extendida y la dejamos correr en el tiempo, y lentamente se van formando las estructuras secundarias, que son hélices o láminas, que también son hélices pero aplanadas, y al final adquieren la estructura correcta. Solo que hasta ahorita solo se ha podido para sistemas pequeños, para proteínas de menos de 50 aminoácidos, ¿sí? Y bueno, los demás grupos que trabajan el problema de la predicción de la estructura nativa, pues dejan a un lado eso. Lo que nos dejó la era genómica pues fue demasiada información. Entonces ahorita ya hay muchas bases de datos, tanto de secuencia como de estructura. Protein Data Bank es la base de datos más importante de estructura de proteínas, y pues lo que hacen es bueno, en el concurso CAPS lo que ocurre es que el año en que se juntan, acaba de pasar el último caso, el año pasado, el siguiente es en el 2020. A inicios de año pues se determina, bueno, se eligen ciertos blancos, que son proteínas que su estructura no se ha medido, pero se tiene su secuencia, y entonces a los investigadores experimentales les dan la proteína para que se encarguen de hacer pues la cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear,
técnicas experimentales para determinar su estructura, y a los predictores se les da nada más la secuencia. Entonces los que se dedican a la predicción, pues con la pura secuencia tienen que dar una propuesta antes de que esté ya el dato real, ¿no? La estructura entre comillas real, y eso pues lo hacen para evitar tratar de que se copie, ¿no? Pero bueno, en un inicio el enfoque de este concurso de CAST era hacer todo ab initio. Ab initio significa hacerlo todo de primeros principios, de pura física, ¿sí? Y ese era lo importante de este concurso. Ahorita la gran mayoría de los que participan ya no les importa tanto el problema físico como tal, ya solo les importa pues ganar. Entonces lo que hacen pues es digamos que copiar, porque si tú tienes la secuencia y tú ya tienes una base enorme de datos, puedes con esa secuencia buscar algo que se le parezca, y entonces si ese algo que se le parezca es una hélice, pues propones que es una hélice y te brincas toda la ciencia. Y eso es lo que se hacía al menos la década pasada, la década pasada. Ahorita incluso ya viene algo peor. Bueno, no peor. Las inteligencias artificiales son de los temas más interesantes. Espero que alcanzar a tener mi propia inteligencia artificial asistente, pero en el problema del plegamiento de las proteínas, pues también ya las están utilizando para brincarse toda la ciencia y atinarle al resultado, ¿sí? Una inteligencia artificial pues es simplemente un adivinador, es un programa que tú le muestras muchas imágenes, muchas estructuras, y pues predice o adivina la estructura correcta. Sin embargo, yo estoy en contra, francamente, del uso de ese tipo de tecnología para tratar de dar respuesta al problema del plegamiento de las proteínas, porque el problema del plegamiento de las proteínas no es solamente atinarle a la estructura, es buscar la física detrás, la ciencia mínima que explique el fenómeno como tal. ¿Y por qué estoy en contra de que solamente se utilicen las inteligencias artificiales? Porque las inteligencias artificiales tienen una gran limitante. Una inteligencia artificial solo va a poder predecir dentro del marco de la información que le estás dando, ¿sí? Entonces, si tú entrenas a una inteligencia artificial únicamente con estructuras que ya existen, pues entonces difícilmente podrás tú diseñar algo nuevo. ¿Me explico? Una secuencia completamente nueva, o si quieres crear una proteína completamente nueva, una inteligencia artificial no sabría o no podría predecirlo, porque está condicionada a predecir en base a la información que le diste para entrenarla. Es más, incluso en los resultados que se han obtenido del uso de inteligencias artificiales para la predicción de proteínas, las inteligencias artificiales son tan buenas que reproducen los errores experimentales, porque también en la parte de la elucidación de la estructura, en la parte experimental, hay siempre error, y las estructuras que obtenemos no siempre son perfectas, y menos si son de, por ejemplo, cristalografía de rayos X, donde lo que uno hace para poder medir la estructura es deshidratar por completo la proteína. En rayos X pues tú solamente puedes trabajar con sólidos, y entonces pues ¿qué es lo que haces? Cristalizas la proteína. Probablemente, no probablemente, es un hecho, cuando cristalizas tú la proteína estás perdiendo por completo la estructura original. Tienes te queda algo, ¿no?, de la estructura, y con eso te guías. Y por ejemplo, si quieres investigar, pues partes de eso, utilizas dinámica molecular para agregar de nuevo agua y tratar de ver cómo realmente es la proteína. Entonces, me distraje, perdón. Entonces, estas tecnologías, o bueno, estas nuevas estrategias que son por homología o por predicción con inteligencias artificiales, pues reproducen incluso los errores experimentales. A veces en los concursos de CAST, algunos de los que han ganado con estructuras que son imposibles. Han ganado con estructuras donde la proteína que proponen, o la estructura que proponen, tiene átomos que se sobrelapan, y eso no puede ocurrir.
O sea, pero ¿por qué ganan? Porque las inteligencias artificiales están optimizadas para obtener el mejor score en base a las estadísticas que utilizan ellos de comparación de estructuras. No están diseñadas para validar toda la física, obtienen valores por arriba de 50. ¿Lo ven? Y más si es una proteína un poco más grande. Es decir, que en todo este tiempo que he estado investigando en este concurso, no han podido sobrepasar el límite de los 100 aminoácidos. Lo que hay, los predictores que hay, predicen bien péptidos nada más. Proteínas grandes, no. Ahorita ya dieron un brinco con las inteligencias artificiales, y por ejemplo AlphaFold, que es la inteligencia artificial que entrenó DeepMind, ya hace muchas mejores predicciones, pero bueno, obviamente una inteligencia que está muy entrenada pues va a trabajar mejor que un humano. Aún así no han llegado a sobrepasar en un orden de magnitud al menos las calificaciones que se obtienen últimamente en CASP. Esta inteligencia ya participó en ese concurso, ya le ganó a todos los demás grupos importantes, pero en cuanto a qué tanto ha mejorado, pues no mucho. O sea, no recuerdo cuál de estos valores es el de ellos, pero el 100% de identidad o una calificación perfecta no la han obtenido. Y de hecho el mes pasado también la Universidad de Harvard sacó un artículo pues muy mediático. Todos los que crean un nuevo algoritmo para la predicción de proteínas como que lo venden y como si hubieran resuelto ya el problema, ¿sí? Entonces también Harvard ya tiene otra inteligencia o bueno, red neuronal entrenada, que es algo buena, y aquí hay una animación de ella, pero si se fijan, empieza con una cadena que es puras hélices, y a prueba y error, bueno, van acercándose a la estructura. Sin embargo, en todo este modelo no se considera el agua, no se considera el espacio o el tamaño incluso del aminoácido como tal, porque los aminoácidos son un carbón con un grupo carboxilo y un grupo amino, esos son sus brazos. Pero la cabeza es lo que los diferencia entre ellos, que es su grupo funcional. Hay desde el más pequeño, que es la glicina, solamente tiene un hidrógeno, hasta el ácido aspartico, el ácido glutámico, que es una cadena larga hidrocarbonada. Entonces, estas inteligencias artificiales solo están entrenadas para corroborar los ángulos de los enlaces peptídicos. O sea, solamente están trabajando sobre los 2 grados de libertad por aminoácido. No están verificando el acomodo del grupo funcional del aminoácido, y es necesario también corregir eso o hacer una predicción en cuanto a eso, porque lo que le da función a una enzima es justamente los grupos funcionales de la cadena aminoácidica, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me queda? 20. Bueno. Entonces, ok, ¿qué es lo que sí se ha hecho y que me ha gustado mucho? De hecho, hay un grupo en la Universidad de Stanford que creó una plataforma que se llama Folding at Home. A lo mejor alguno de ustedes, si tuvo PlayStation, lo vio por ahí. Folding at Home, el problema del plegamiento de las proteínas, si lo quieres hacer por dinámica molecular, que sería la aproximación más científica, pues requieres de mucho cómputo. Yo, por ejemplo, mis simulaciones las hago en el Simvestab de Mérida. El Simvestab de Mérida tiene una supercomputadora que es el Kukulkan. Que ahorita creo que es el tercer lugar en cuanto al ranking de supercomputadoras de Latinoamérica. Las otras dos las tiene también el Simvestab, pero en Zacatenco. Y bueno, pero el problema es que aún teniendo una supercomputadora, simular un microsegundo, que es una millonésima de segundo, de dinámica molecular de una proteína típica, te puede costar meses de cómputo, incluso años, con una supercomputadora. Es muy pesado el cálculo.
por todo lo que ya les mencioné, ¿no? O sea, el estar checando todas las interacciones de cada una de las partículas es muy costoso. Y pues si nosotros queremos ver el plegamiento de proteínas grandes, pues necesitamos llegar al orden de los milisegundos, de una milésima de segundo, entonces todavía está lejos. Y una sola supercomputadora no es suficiente. Lo que hicieron el grupo de Stanford fue pedirle ayuda a todo el mundo. De hecho, eso es muy común también en investigaciones de matemáticas, por ejemplo, con números primos o búsquedas, cómputo repartido. Es decir, si tú entras a su página y tienes tu computadora de escritorio y eres bastante altruista, les puedes prestar tu computadora para que mientras no la uses, ellos puedan mandar paquetes de cálculo y hacer cálculos de dinámica molecular en paralelo, bueno, distribuido en toda una red de computadoras, ¿sí? Lo que está aquí en esta gráfica es las velocidades en teraflops de las mejores computadoras de hace varios, del 2008, desde el 2004 hasta el 2014, si mal no recuerdo, ¿sí? Y la línea roja fue la velocidad de cómputo que alcanzaron ellos con su supercomputadora, que en realidad no es una computadora, es simplemente cómputo distribuido. Este pico de aquí fue una campaña en la que ellos pidieron colaboración con pues las personas de PlayStation y incluso con los poseedores de PlayStation. Si tú les dabas acceso podías ayudar a contribuir a la simulación de algunas proteínas que a ellos les interesaban, ¿no? Que eran de interés médico. Y bueno, en mi opinión es que este enfoque es el correcto, es el que necesitamos. Si vamos a resolver el problema o a estudiarlo de manera científica, pues necesitamos observarlo. Necesitamos llegar a simular al menos un segundo de alguna proteína importante y describir todo ese proceso. Ya ahorita hay nuevas generaciones de supercomputadores y procesadores y pues bueno, ellos ya se quedaron atrás, y más porque lo que les falta es más contribución de usuarios. Su meta era llegar a 1 millón de altruistas, usuarios prestadores de su computadora, y apenas hace poco lo obtuvieron, pero tardaron mucho. O sea, desde el 2010 más o menos estaban intentando juntar 1 millón de usuarios y no lo conseguían. Ahorita ya lo tienen, pero ahorita ya hay supercomputadoras mejores. Ok, ¿por qué creo que es el mejor enfoque? Porque a veces, aunque tengas una supercomputadora, tal vez esa supercomputadora no la tengas a tu disposición. Si requieres una supercomputadora para hacer una sola simulación, difícilmente te la van a prestar completa. Yo en el semestre pues me toca compartirla, y a veces sí, el Kukulcán es la tercera mejor supercomputadora de Latinoamérica, pero pues la usamos entre otros 20, ¿no? Y entonces el poder de cómputo de una supercomputadora se reparte y pues ya no está todo a disposición de tu simulación. De hecho, las universidades que concursan en CAS, unas semanas antes de que sea el concurso, tienen que desocupar a todos los demás usuarios de sus supercomputadoras para poder tenerla únicamente disponible para eso, ¿no? Ok. Y bueno, esta última diapositiva es el ribosoma, es también la estructura con la que les digo que ganó el premio Nobel, y es donde creo yo que nos está fallando algo. Recuerden que las proteínas pues son una invención de la naturaleza, ¿sí? Las proteínas, o la variedad, el abanico de proteínas que hay ahorita, pues son todas objeto o producto de la evolución. En algún tiempo se creía, por ejemplo, que la hélice, que es una de las estructuras más comunes dentro de las proteínas, que las alfa hélices eran la estructura más estable, y no es del todo cierto. Ya hay estudios donde han visto que al principio de la evolución, o incluso antes de la célula, las hélices no eran tan comunes. Fueron al parecer una invención de la naturaleza posterior. ¿Cómo lo saben? Porque el ribosoma
en sí, el ribosoma, pues digamos que es el creador del mundo en el que vivimos, ¿sí? El ribosoma son dos subunidades que toman fragmento de RNA y empiezan a sintetizar la proteína, pero no siempre tuvo este tamaño. En un principio era simplemente un RNA con actividad catalítica que fue adquiriendo capas y función. Entonces, al analizar la evolución del ribosoma, han visto que en las primeras capas no aparecen, de los complementos que tiene proteínas no hay hélices. Las hélices solo se observan en las últimas capas. O sea, si el ribosoma fuera una cebolla, las hélices solo aparecen en las últimas capas, y eso es, digamos, como un vestigio o un fósil que nos habla que las hélices ocurrieron tarde ya en la evolución, ¿sí? Y bueno, y además el ribosoma ha trabajado mucho, o bueno, en su evolución ha incluido algo muy importante, que es el túnel por el cual va saliendo la proteína, ¿sí? Y ese creo que es el error principal. Cuando hacemos ahorita dinámica molecular, nos estamos olvidando de la parte biológica. Agarramos proteínas y las ponemos en agua y esperamos a que se plieguen, pero así no es como aparecen las proteínas en la realidad. Una proteína es una molécula que va sintetizando el ribosoma, que la va creando, pero pieza por pieza, va creciendo lentamente, y por alguna razón importante, el ribosoma creó todo un túnel que se encarga de interactuar con él y guiar su plegamiento. Los últimos estudios con cryo-EM, que es una técnica es una combinación de resonancia magnética nuclear con cristales. Bueno, como les decía, las proteínas tienen que estar en agua para tener una estructura correcta. Entonces lo que se ha hecho es congelar el sistema y se le hace una resonancia magnética nuclear. Y entonces han observado que las hélices se forman dentro del túnel, e incluso hay secuencias que se sabe que interaccionan con el túnel. Y además, la velocidad de la síntesis es importante. La cadena nueva naciente debe pasar cierto tiempo en el ribosoma para adquirirse estructura, y el ribosoma en su proceso arresta la traducción hasta que la cadena naciente forma una hélice, y es entonces cuando sigue avanzando y por un extremo pues va sacando la nueva cadena, ¿no? Entonces parte de mi proyecto o de mi enfoque es tratar de incluir al ribosoma dentro de la dinámica molecular. Yo creo que la clave del plegamiento de las proteínas es el túnel del ribosoma, que el túnel del ribosoma contiene la información evolutiva que guía a la proteína en su camino hacia la estructura correcta, ¿sí? ¿Hasta aquí hay una pregunta? Pues bueno, sí, pues, yo nada más, es que el hecho de que se haya desnaturalizado una proteína y que luego haya vuelto a adquirir su... bueno. Eso quiere decir nada más que hay proteínas que sí lo necesitan son muy viejas esas proteínas. Qué bueno que lo mencionas. Sí. No todas las proteínas se renaturalizan. ¿Ustedes han visto alguna vez que el huevo cocido se vuelva a cuajar? No, ¿verdad? No, las proteínas, una vez que se desnaturalizan, muchas de ellas se quedan así y no vuelven a su estructura nativa anterior. Qué bueno que lo mencionaste, se me olvidó mencionarlo. El experimento de Anfinsen, yo creo que es algo parecido a los experimentos de Mendel. Muchos critican a Mendel porque pues escogió a los guisantes y escogió genes que estaban en cromosomas distintos. Entonces eso ayudó a que en su estadística se observara perfectamente la segregación de los genes, ¿no? O sea, él acertó en el modelo experimental de su investigación. Bueno, Anfinsen escogió a la ribonucleasa, y yo creo que la escogió porque la ribonucleasa es una proteína bastante antigua, digamos que es muy ruda. De hecho, si es una ribonucleasa, las ribonucleasas son RNAs, son enzimas que trabajaban sobre RNA, y el RNA se supone que fue de los precursores de la vida. Entonces, tal vez esta proteína, la ribonucleasa que escogió él, como es una proteína antigua, sea una proteína que sea bastante robusta, que esté hecha para soportar condiciones extremas químicas.
Y entonces, pues esta, además de que es sencilla, tenía la capacidad de soportar esa desnaturalización y volver a renaturalizarse, ¿sí? Pues si hubiera agarrado era la albúmina, nunca hubiera visto la renaturalización de la albúmina o cualquier otra enzima, por ejemplo, la mayoría de las enzimas en la célula humana, en el humano, ocupa de cofactores, de otros elementos, o son combinación de varios dominios. Él pues escogió un modelo bastante sencillo y fue por eso que logró observar eso, ¿sí? Pero eso no siempre ocurre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Hay más preguntas? ¿México participa? No participamos. De hecho, en México muy pocas personas trabajan en dinámica molecular. De hecho, en el Simvestab de Mérida solo una persona me asesora, la doctora Cristina Vargas, es la que pues, se mete en esto. Y el grupo que sigue siendo pequeño, que conozco yo, que trabaja con dinámica molecular, está en Cuernavaca, en la UAM, en la Facultad de Farmacia. ¿Por qué ahí? Porque la aplicación de la predicción de la estructura de proteínas tiene muchas implicaciones farmacéuticas. De hecho, las farmacéuticas son las más interesadas en la predicción de estructura. Y ahorita, aún como está el estado del arte, con lo que hay se hace diseño de fármacos, ¿sí? Entonces, ojalá algún día México también entre en ese concurso, pero la verdad, yo les confieso, ya hace 5 años que empecé con esto, pues era uno de mis sueños, era participar en CASP. Ahorita ya no lo es tanto, porque ya sé realmente los objetivos actuales del concurso, ¿no? Ya no son tanto científicos, son más bien tecnológicos, por la presión económica que hay sobre eso. Pero para quienes les interese, ¿hay algún concurso que sí mantenga esa...? Hay un taller, eso sí, hay un taller de dinámica molecular que hacen ahí en Cuernavaca, en la UAM. No concurso, pero ese es el grupo de investigadores que lo manejan. Si les interesa hacer dinámica molecular, por ahí pueden empezar. O en la unidad medida con mi asesora, la doctora Cristina. Sí. Al inicio de tu plática decías que lo que más te interesa es entender el principio físico. Sí. Y entiendo de cómo se va haciendo el building block, Así. el desdoblamiento, la constitución de la proteína. ¿Ese es tu fin? Pues sí. Porque sí. Hay muchas cosas, o sea, podría ser dónde termina de construirse o... Bueno, el dónde empieza y dónde termina la cadena polipeptídica, eso está codificado en el DNA. De hecho, es lo importante del DNA. Un gen es justamente la secuencia, contiene la información de la secuencia en la que se tienen que ensamblar los aminoácidos. Entonces, eso ya está. ¿Por qué para mí es importante el describir el proceso? Porque las proteínas no son cristales. De hecho, es cuestionable el resultado de Cas, porque si algo aprendí en este mundo es que una proteína es una estructura dinámica, nunca está estática. Entonces, algunos de los que han perdido en Cas es porque proponen estructuras que a lo mejor coinciden en la estructura en la secundaria de las hélices, en las láminas, pero como los pusieron en otra posición, o sea, imagínense una proteína que sean solo 2 hélices, ¿sí? Y solo están unidas por una secuencia flexible. Entonces, a lo mejor en la célula, esa proteína pues son 2 hélices que todo el tiempo están haciendo esto, ¿no? Y de pronto, pues para medir su estructura, pues lo cristalizaron, quitaron el agua y se dobló así. Y así es como le tomaron la fotografía. Entonces alguien de los que concursa tal vez propone que la estructura es esta, ¿sí? Pero como la que está de referencia, la difracción de rayos X está así, y bajo los criterios anteriores de evaluación de la estructura, este simple doblez les baja demasiado la calificación del RMSD, que es la desviación, algo así como el R cuadrado de cuando hace una regresión, pero en tridimensional, algo así es el RMSD, ¿no? Entonces, simplemente por esa flexibilidad de la proteína, si tú propones esto y ellos fotografiaron esto, ya perdiste. Y en realidad es correcto, ¿no?
Podría ser correcto, de hecho podría tener cualquiera de estas posiciones. Las proteínas todo el tiempo se están moviendo, no son estáticas, y lo que he aprendido es que lo que le da la estructura y la función a las proteínas es el agua. Hace un tiempo creían que eran los puentes de hidrógeno y no lo son tanto. Por ejemplo, Linus Pauling ganó el premio Nobel porque él propuso la estructura de la hélice, de la alfa hélice. Y le propuso algo parecido como lo hizo Francis Crick para el DNA, guiándose en puentes de hidrógeno. Entonces buscó la estructura donde se formaran la mayor cantidad de puentes de hidrógeno. Pero y mucho tiempo creímos que los puentes de hidrógeno eran importantes. Ahorita ya vimos que no, que su contribución a la estabilidad de la proteína es espuria, es mínima. En realidad los puentes de hidrógeno son un fenómeno emergente de la dinámica molecular. Y algo bonito es que en lo que hago yo, que es dinámica molecular, después de hacer tu dinámica ves aparecer los puentes de hidrógeno, y los puentes de hidrógeno están todo el tiempo rompiéndose y volviéndose a formar, no son estables, pero aparecen. ¿Me explico? O sea, no son algo que nosotros pongamos de manera explícita de aquí va a haber un puente de hidrógeno, no. Un puente de hidrógeno es simplemente una interacción electrostática que prevalece en el tiempo. Entonces tú haces la dinámica molecular y ves cómo en el tiempo se mantiene esa posición más o menos estable. O por ejemplo el agua también forma ciertas redes o ciertas capas, y en la dinámica molecular logramos observar eso, cómo el agua se organiza. Y al final de todo esto hemos descubierto que el agua es primordial, es lo que la física detrás del agua y cómo interacciona con la proteína es lo que va guiando a la proteína a su estructura y a su función. ¿Sí? Al momento de inicializar la red neuronal, ¿se le mete información de cómo es que está acomodada cada aminoácido? ¿O sí. Es aleatorio? Que hay una base de datos que se llama Protein Data Bank, PDB. Ahí se suben todas las estructuras que ya hay de proteínas con su secuencia. Entonces la forma en que entrenan a esas inteligencias es que pues de entrada pues es la secuencia nada más, ¿no? Y el programa pues va jugando con los ángulos, y luego después para evaluar si tuvo éxito o fracasó, pues nada más es la comparación de la estructura que dio la inteligencia con la que está reportada, ¿sí? Pero como les mencionaba, la que está reportada es una estructura generalmente de un cristal de la proteína, y no necesariamente esa es la estructura correcta. De hecho, yo he tratado de hacer dinámicas de estructuras propuestas, y cuando las metes en la caja, como tienen clash, sobrelapamientos de átomos, o sea, ni siquiera lo puedes equilibrar el sistema, truena, porque empalmar átomos, eso al momento de que sueltas el sistema, la energía es demasiada, ¿no? Se separa y se rompe, ni siquiera inicia la corrida, ¿sí? Pero es nada más eso, le dan la estructura pues nada más es un archivo de coordenadas, y además la secuencia. Entonces lo que hacen las inteligencias artificiales es, ok, tengo esta secuencia, a ver si le atino a la posición de los átomos de la proteína. Al final comentó que para la formación de la proteína tenía que ver la estructura de ¿qué tiene que ver con la interacción? El túnel es estrecho, tiene unas dimensiones muy conservadas evolutivamente. De hecho hay un pedazo que es como una constricción, y entonces esa constricción obligatoriamente interactúa con las cargas de los aminoácidos que van pasando por ahí, ¿sí? Es más, cuando hay mutaciones en la región del túnel, muchas de esas mutaciones son deleterias, son mortales, porque pues afectan con lo más importante de la célula, que es la fabricación de las proteínas. También, por ejemplo, hay secuencias ya conocidas, una es la SEC-M, se llama SSM, que esa se sabe que arresta la traducción, interactúa con el túnel y detiene, o sea, se pega y detiene el nacimiento, bueno, la adición de nuevos aminoácidos. Entonces
pues sirve así como un freno. Entonces, ¿cómo se continúa? Cuando se forman las hélices, esas hélices empiezan a generar un tipo de succión o alan hacia afuera y destraban la traducción y continúa. Entonces hay procesos ahí de detención y de continuación en la traducción. Una de las fallas muy común cuando uno trata de biotecnología, fabricar proteínas a través de bacterias, por ejemplo la insulina, que se puede fabricar en lavadoras de bacterias. Bueno, la insulina fue una suerte. La mayoría de las proteínas, por ejemplo, de otras especies superiores como humano, que quieres tú fabricar dentro de sistemas bacterianos, pues sí, el ribosoma de la bacteria lo fabrica, pero no adquiere la estructura correcta y no fabricas proteínas sin actividad. Y ahorita sabemos que es porque el ribosoma de las bacterias es más rápido que el ribosoma de eucariotas, de humanos. Entonces, en la traducción incluso los tiempos importan y tiene que ser todo orquestado para que la estructura final sea la correcta. Entonces, a lo mejor una solución sería hacer bacterias con ribosomas de eucariota para que sinteticen proteínas que se plieguen correctamente. Y, bueno, perdón, sí. Bueno, ya nada más, si alguien tiene más preguntas, ahorita ya va a ser la comida a las 2 de la tarde, aquí en el Polivalente, y ahí va a estar Ram, entonces, si tienes preguntas, lo puedo preguntar ahí. Yo nada más quiero cerrar con que quise invitar a Ramsés, bueno, lo invitamos porque siento yo que la mayoría no sabemos casi nada de biología, menos biología molecular. Y siento que es un problema súper interesante que a todos realmente, si supiéramos que existe, nos interesaría, aunque sea poquito de leer en Wikipedia, pero nos interesaría. Entonces me gustaría nada más ya para cerrar que les platicaras de los métodos de la biología. Nada más para que sepan qué es, cómo funciona lo de la traducción. Sí, bueno, sí. Y ya cerramos. Que de hecho pues es un dogma que constantemente se ha roto. O sea, el dogma central de la biología originalmente pues es que la información dentro de la célula es desde DNA, pasando por RNA, hasta proteínas, ¿no? Ese era el dogma central, o sea, el flujo de la información. Entonces la proteína es lo final. Ese dogma, la verdad, se ha roto constantemente, ni siquiera es un dogma, porque siempre aparecen sistemas biológicos nuevos que lo rompen. Por ejemplo, los virus. Muchos de los virus no necesitan pasar por RNA, y son virus de RNA únicamente. O hay virus que incluso ni siquiera trabajan proteínas. En plantas hay virus que son simplemente cadenas de DNA circular. Entonces la infección se da por daño en el tejido y entra y se sigue reproduciendo, ¿no? Sin tener que ocupar de proteínas para su reproducción. O ahorita que está de moda, por ejemplo, lo de los venados zombies. Pero bueno, eso ahorita se puso de moda por YouTube y por redes sociales, pero hace 10, 15 años estaba lo de la enfermedad de las vacas locas. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. O sea, simplemente son priones. Si han escuchado de los priones, los priones son sistemas biológicos que no podemos decir que están vivos porque son solamente proteínas, pero que tienen capacidad de infectar y de alguna forma reproducirse. Un prion, y de hecho por ahí también va encaminado este tipo de trabajos, es solamente una proteína que está en tu cuerpo, pero que si por alguna extraña razón se pliega mal, se vuelve anómala, se vuelve maligna, pero con esa nueva conformación maligna puede ir y degenerar a las demás proteínas dentro de tu cuerpo, y entonces todas se van al lado oscuro y empiezan a causar problemas. Últimamente, bueno, esto es, todavía falta por verificar, pero se cree que incluso el Alzheimer es contagioso, porque hubo trabajos con pacientes que reciben hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento para pacientes con problemas como enanismo se obtiene de cerebros, no me acuerdo, de humanos no creo, pero de cerebros, y generalmente en el cerebro es donde se encuentran los priones. Entonces muchos de los
pacientes que recibieron hormona de crecimiento, sin saberlo recibieron también a lo mejor priones que les produjeron Alzheimer. Entonces las proteínas son muy importantes y su estructura lo es aún más. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer.